Hola, hola a todos, bienvenidos al curso de cálculo integral. Soy Brian Díaz. Para las personas que apenas ven este canal, darles una calurosa bienvenida. La idea es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que si no te has suscrito, suscríbete al canal, compártelo. Comparte la información con tus amigos. Yo sé que también les va a servir mucho la información que aparece acá. El día de hoy voy a hablar acerca de sumas de Riemann y dar continuidad a lo que nosotros ya habíamos visto en el video anterior. Ahora, por medio de sumas de Riemann vamos a calcular el área bajo la curva dada por la función 1 menos x al cuadrado. Nosotros ya sabemos que si utilizamos rectángulos inscritos o circunscritos, el área va a tener una determinada forma, ¿cierto? Con los rectángulos circunscritos tenemos esta definición que está por acá y la pregunta sería, bueno, ¿utilizo rectángulos inscritos o circunscritos? Porque como vimos anteriormente, dan supremamente diferentes si utilizo un número de rectángulos bajo. 5 rectángulos, 20 rectángulos, las áreas son diferentes. Bueno, al final de cuentas no nos va a interesar en el sentido que al hacer el límite, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, las áreas utilizando los extremos izquierdos y derechos convergen a un mismo valor. Así que no nos importa. Es más, podemos utilizar los puntos medios y con los puntos medios obtenemos una mejor estimación del área bajo la curva. El día de hoy voy a utilizar los extremos derechos y de acuerdo a la fórmula que aparece ahí, a la ecuación que aparece ahí, delta x lo vamos a definir de tal manera que los rectángulos tengan el mismo ancho, es decir, b menos a sobre n. Para el caso de la función que tenemos por acá, vamos a calcular el área bajo la curva entre menos 1 y 1. Por lo tanto, a valdría menos 1 y b valdría 1. De ahí que delta x sería 1 menos 1 que vale a, y el número de rectángulos lo dejamos como un parámetro. Ya sabemos que cada uno de los puntos va a ser igual al valor de a más k veces delta x. Ya sabemos, utilizamos las ecuaciones y tendríamos que delta x para este caso sería 2 sobre n, como dije, b que vale 1 menos a que vale menos 1, menos por menos más, 1 más 1, 2. Entonces tendría delta x 2 sobre n y x sub k sería a más k veces delta x, menos 1 más 2 sobre n es delta x por k. Entonces, ya teniendo en cuenta esos valores de delta x y x sub k, básicamente lo que haríamos sería reemplazar en f de x k asterisco la función a la cual nosotros vamos a calcular el área bajo la curva, es decir, 1 menos x al cuadrado. Aquí aparece k, recuerden, porque tenemos un número de rectángulos determinado. Estamos realizando un cálculo discreto, por lo tanto, ya aquí reemplazamos el valor de x sub k dado por esta expresión que está acá arriba, dándonos como resultado esta cantidad. Bien, aquí lo que hacemos claramente es expandir este binomio que aparece aquí. Recuerden, el primero al cuadrado, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso da como resultado esta parte que está aquí y voy a colocar en verde. Bien, por lo tanto, ya la sumatoria me queda simplificada de esta manera. Miren que al expandir el binomio tengo un menos antes del paréntesis, por lo tanto cambio todos los signos y el 1 que aparece al expandir el binomio se va a cancelar con este 1 que aparece acá porque me queda 1 menos 1. Por lo tanto obtengo esta cantidad que está aquí en verde y esa es la expresión que está aquí dentro de este paréntesis grande. Entonces, ya habiendo simplificado, el área me queda dado por esta ecuación que está aquí. Ahora lo que hacemos es simplemente repartir o distribuir este delta x, dándonos como resultado esto que está por acá arriba. Miren que he puesto delta x al cuadrado, porque ese sería este delta x que está por aquí con este delta x que está acá en blanco. Y el delta x al cubo, que sería el delta x al cuadrado, que resulta de esta distribución de el cuadrado tanto para acá como para delta x, y ese delta x al cuadrado lo multiplico por este delta x, dándome delta x al cubo. Ahora reemplazo los valores de delta x como función de n, que sería lo que aparece acá. Delta x al cuadrado, que es esta parte que está aquí, sería 2 al cuadrado, 4 sobre n al cuadrado. Entonces tengo 4 sobre n al cuadrado. Miren que el delta x lo saqué de la sumatoria porque él no depende de k. Simplemente es un valor que depende de n, más no de k. Recuerden que la suma corre sobre los índices k o los valores de k.
De igual manera tengo delta x al cubo, que sería esta parte que está por acá, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8 sobre n al cubo. Y de nuevo eso no depende de k, entonces lo saco de la sumatoria. Ya teniendo en cuenta las últimas dos ecuaciones, las cuales voy a dejar acá al lado izquierdo, para tener claro de dónde venimos, para dónde vamos obviamente, tendríamos que de la última ecuación tengo un par de sumatorias. Tengo una suma que depende de k y tengo una suma que depende de k al cuadrado. Y los valores de esas sumas ya se han calculado con anterioridad. Hay una tabla de sumas o de series en las cuales se puede obtener cada una de esas sumas como función de n. Entonces, para el primer caso, ya lo habíamos visto en un video anterior, la suma desde k igual a 1 hasta n de k da como resultado n por n más 1 sobre 2, y si aplico propiedad distributiva aquí arriba quedaría n cuadrado más n. Obviamente este 2 puedo separarlo para n cuadrado y para n. La suma sobre k al cuadrado no es tan sencilla de calcular como esta que está por acá, y al expandir, es decir, al hacer propiedad distributiva tal como lo hicimos aquí, obtendríamos lo siguiente. Y bien, ya teniendo las sumas sobre k y sobre k al cuadrado, entonces lo que hacemos es colocar estos valores en cada una de las sumatorias. Por lo tanto, el área como función de n sería 8n cuadrado por la suma de k, que he puesto en amarillo, sería n cuadrado sobre 2 más n, menos 8n al cubo, la suma de k al cuadrado, que he puesto en verde, que es reemplazar esto ahí. Entonces me quedaría ya esta parte que está por acá. Y bien, lo único que quedaría por hacer aquí es distribuir el n cuadrado, el n al cubo que aparecen en los denominadores, en cada uno de los términos dentro del paréntesis. Obviamente podemos simplificar, n cuadrado se va con n cuadrado, un n de aquí se va con un n cuadrado, me queda un n acá, y de la misma manera el lado que está con verde. Por lo tanto, el área como función de n está dada por la siguiente expresión de acá. Y recordemos que debemos hacer el límite cuando n tiende a infinito, y de esa manera calculamos el área, y utilizando el hecho de que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n o 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n al cubo, me da 0 o tiende ese límite a 0, entonces el segundo término en amarillo se va a ir y el segundo y tercer término de lo que está aquí en verde también se van a cancelar porque van a tender a 0 en el límite cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, el área va a ser igual ahora a lo que me queda, 8 medios menos 8 tercios, y eso da como resultado 8 sextos. Simplificando, el área sería 4 tercios, que es aproximadamente 1/333 o 1,3 periódico. Así que luego de haber hecho todos estos cálculos, nosotros tenemos que para la función 1 menos x al cuadrado, el cual está dado por esta curva, y en el intervalo menos 1 y 1, podríamos calcular el área bajo esa curva y da aproximadamente 1,3 periódico o 1,333. Ahora pasemos a MATLAB y veamos cómo se calcularía numéricamente. Como siempre, vamos a borrar lo que tenemos en pantalla y en memoria. Nosotros escogimos el intervalo menos 1 y 1. Por ahora vamos a utilizar un número de rectángulos igual a 5. Delta x, recuerden que es b menos a sobre n. Aquí yo defino este vector con componentes ceros, donde en cada una de esas componentes se van a almacenar los puntos de la malla que voy a tener a lo largo del eje X, que serían los extremos derechos o izquierdos, o en el caso del cálculo que yo realicé acá, los puntos medios. Este ciclo que yo tengo aquí básicamente lo utilizo para almacenar cada uno de los valores que comenté con anterioridad. Recuerden que en MATLAB yo debo hacer un pequeño cambio aquí en el valor de k, porque los puntos no los tomo desde x sub 0 hasta x sub n, sino desde x sub 1. Eso lo veíamos en el video anterior. Esas son las componentes que MATLAB toma dentro del vector x. No empieza desde x sub 0 como la primera componente, sino desde x sub 1. Bien, entonces aquí almaceno los valores de los puntos para x, y por medio de esta línea ahora voy a llamar a la función, la cual voy a evaluar en x. La función, recordemos, para nosotros sería 1 menos x al cuadrado. Ahora los puntos medios no los voy a calcular con el ciclo for, voy a utilizar esta función que aparece aquí, que es propia de MATLAB, la cual va a distribuir
en un espaciado igual, que en este caso sería el número de rectángulos, puntos que se encuentran desde A más delta X medios, que sería el primer punto medio del primer subintervalo, hasta el último punto medio del último rectángulo o último subintervalo, que sería B menos delta X medios. Entonces con eso me evito hacer este ciclo for y solamente lo quería colocar acá para ahorrar algo de espacio, no estar subiendo y bajando, simplemente tener en este script pequeño cómo es el cálculo que voy a realizar. Aquí defino esta variable área medio porque estoy utilizando los puntos medios igual a 0 porque básicamente en esa variable yo voy a ir acumulando los valores de las áreas de cada uno de los rectángulos que se encuentran bajo la curva. Bueno, en unos puntos bajo la curva, en otros sobre la curva porque estoy utilizando los puntos medios. Entonces con este ciclo for voy acumulando cada una de las áreas. Recuerden que el área de cada rectángulo está dado por la altura por la base o base por altura. Después de hacer ese ciclo for voy a decirle a MATLAB que me muestre en pantalla el área. Entonces utilizando 5 rectángulos veamos cuánto nos da el valor estimado del área. Nos da 1,36. Recuerden que puedo obtener el resultado acá abajo o acá en el workspace aparece el área como 1,36. La respuesta o el área. Ahora, si incrementamos el número de rectángulos, qué sé yo, a 25, miremos que la respuesta es mucho más cercana a lo que obtuvimos, 1,3334. Ahora hagamos un número de rectángulos 10 veces mayor, 250. Entonces tendríamos 1,333 o 1,3 periódico. Entonces recuerden que nosotros hacemos el límite cuando n tiende a infinito y eso es desde el punto de vista teórico. Nosotros no tendríamos, en caso tal de tener una memoria RAM de un cierto valor, no podemos agregar o tener un número infinito de rectángulos. Nosotros no podríamos tener, digamos, 10 a la 23, que es un número gigantesco, es grande, de rectángulos. Entonces para nosotros ese número de rectángulos infinito, entre comillas, sería 250. Ahora, digo entre comillas porque ese no es un número infinito, sino que utilizando 250 rectángulos fue un valor suficiente o suficientemente grande para que la suma converja a un valor determinado, que en nuestro caso era 1,3 periódico. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, espero les haya gustado el video. De todo corazón les deseo un excelente día. Y como siempre, suscríbanse, compartan, sobre todo compartan. Nos vemos en un próximo video del curso. Saludos, chao, chao.